Hola. Sí. Hola, sí. Gracias por estar en hora o casi en hora. Intentaremos no demorar demasiado el debate. Vamos a abrir una discusión entre todos los ponentes para analizar estos retos, estas oportunidades que tenemos en la organización de la implementación de la cartera. Y me gustaría abrir con una cuestión que yo creo que habéis tocado todos en vuestras diferentes ponencias y que Federico también ha indicado en la apertura de la jornada, ¿no? Y es el aspecto de la equidad. Hay una cuestión importante que marca, de hecho, que es el espíritu de la propia publicación de la cartera, que es garantizar a cualquier ciudadano el acceso a los biomarcadores, pruebas genéticas, genómicas incluidas. Y a modo de apunte, y obviamente hablaré en mi campo, que es más el somático, el pasado congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica se presentó un informe del Grupo Español de Cáncer de Pulmón que analizaba el acceso a biomarcadores asociados a prescripción de fármaco en cáncer de pulmón metastásico y avanzado, y marcaba que algunos biomarcadores en los que tenemos ya un largo recorrido, como las mutaciones de GFR, pues tienen un acceso en más del 80% de los pacientes, pero hay otros que RET, ROS1, pues se determinan en apenas el 30% de los pacientes con cáncer de pulmón. Y me gustaría, quizá, Marisa, tú primera, ¿cómo podemos garantizar esa equidad, más allá, obviamente, de las diferencias entre territorios, en la velocidad de avance en la implementación? ¿Cómo se va a abordar desde el Ministerio esta equidad? No, al final el detalle, la actualización continua, pues cuando los profesionales consideréis que ciertos biomarcadores tienen que ser de acceso, cuando haya un criterio de indicación para los pacientes, incorporar en el catálogo. Es verdad que desde que se publican los acuerdos del Consejo Interterritorial, al día siguiente del acuerdo es un derecho de los pacientes, pero hay que entender que es un cambio muy fuerte el que se está dando en el sistema sanitario y que las distintas administraciones pues necesitan, algunas iban más avanzadas, otras menos, un periodo de adaptación, claro, de sus servicios, de sus equipamientos, personal, como habéis comentado antes, para ponerlo en marcha. Pero sería un derecho de los pacientes el acceso en su propia comunidad, o si otra comunidad lo tiene, existen mecanismos de derivación de las muestras, luego compensables y demás. Entonces, yo creo que con esas herramientas que tenemos a nivel colaborativo entre las administraciones, pues garantizar la equidad en el acceso y sobre todo también difundir el catálogo y que los profesionales lo conozcan, para que conozcan tanto los pacientes, los profesionales, qué es lo que tienen derecho, siempre que esté, por supuesto, indicado y tenga una utilidad clínica para ellos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que cada uno de vosotros y en conjunto habéis identificado una serie de retos que podríamos resumir en codificación, formación, nuevos biomarcadores, la relación con la investigación, la atención primaria. Yo voy a empezar, para no acaparar sobre el Ministerio, el tema de la codificación, que a mí me parece tremendamente importante, una posibilidad de codificación a nivel nacional. Los pacientes cada vez se mueven más, tienen la ciudadanía está muy involucrada en el diagnóstico, está muy involucrada en saber lo que tienen un empoderamiento en el buen sentido de la palabra muy adecuado, y se mueven a nivel nacional. Y muchas veces eso hace que estemos invirtiendo en recursos de forma doble. Todos conocemos esta situación. Antes ayer le contaba a Ángel una situación similar, Galicia, Madrid, ¿cómo podríamos organizar toda esa situación a nivel nacional? Yo se lo voy a preguntar a Pilar, porque ha hablado un poco de la codificación, luego a lo mejor podría tener alguna idea el Ministerio. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer. Pues yo no sé si se me oye, ¿no? Sí.
Creo profundamente que para construir toda la complejidad de lo que tenemos entre manos ahora mismo con la genómica, el primer ladrillo es que hablemos igual. Y además eso aporta a que los pacientes que se muevan, pero dentro de la propia comunidad, a que no se dupliquen pruebas, que ya has hecho el genoma y si ahora es por un problema otorrino y ahora es por un problema dermatológico, le estás repitiendo la prueba, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay 3 cosas que podrían ser útiles, en mi humilde opinión. Una es que las comunidades codifiquemos igual, que yo lo he repetido en todos los entornos, y para eso el papel del Ministerio es clave, que potencie esos grupos para que... Yo ponía un ejemplo, tú codificas, yo estoy aprendiendo en este ámbito, codificas en Loing la glucosa, pero si 4 hospitales codifican la misma glucosa en Loing, el producto final no es igual. Entonces, o lo codifico igual y luego no tengo que pagar a una empresa que haga que sea interoperable entre los distintos hospitales o entre las distintas comunidades. Entonces, ese esfuerzo, la comunidad que haya avanzado en un área, en genómica, o la que haya avanzado en otra, que lo comparta y que el recorrido ahora sea ya desde esa base. Y eso el Ministerio lo puede ayudar con Sigenes, con Únicas, con un montón de cosas. En esa misma línea, en Únicas y en los CESURES hemos pedido que las enfermedades raras, por ejemplo, se codifiquen en ORFA o que los CESURES, dentro de las fichas de esos centros de referencia para enfermedades o complejas o raras, que muchas veces tienen base genética, que des también la codificación de forma centralizada para que puedas identificar, de esa manera el Ministerio podría controlar bien, no por control, sino por apoyo, qué enfermedades se están moviendo, dónde están estos diagnósticos y tener datos que puedas tener un volumen grande de pacientes para llegar a conclusiones tanto de análisis primario como de análisis de investigación o asistencial. Y en ese sentido también sería útil decir, no sé si esto es una burrada, pero si necesito saber si se ha implementado la cartera y estoy codificando igual y estoy viendo la incidencia de las patologías, podría tener un control preliminar que es si esta enfermedad o esta patología o la farmacogenética tiene una incidencia X y una comunidad reporta una actividad bajísima, está claro que esa comunidad no está reportando o no ha podido implementar correctamente la cartera, ¿no? Entonces podría ser como decir, oye, se te están escapando pacientes, pero es importante que consigamos que los pacientes no se queden sin equidad, que según donde han caído, pues han quedado fuera de juego. Vuelvo a mi campo, obviamente, el diagnóstico somático que todos habéis mencionado de alguna manera, ¿no? Y un debate que tenemos en los que nos dedicamos un poco más a las alteraciones adquiridas en pacientes oncohematológicos es un concepto de alteración rara, alteración que es poco frecuente, quizá en menos del 1% de ciertos tipos tumorales y que está suponiendo un poco un reto en la implementación en algunas comunidades autónomas que tienen menos población. Y quizá desde Extremadura, con esta situación, pues estoy pensando, por ejemplo, en el estudio de déficit de recombinación homóloga en pacientes con cáncer de ovario, donde pues, el número de pacientes en toda España ya es bajo. ¿Cómo se aborda? ¿Cuál es la estrategia para cubrir esta necesidad en comunidades con poca población? Sí, te entiendo bien, porque yo no sé si honestamente yo ahí puedo decir nada más que utilizar el sentido común. No tengo ninguna experiencia en diagnóstico de cáncer. Como catedrático de farmacología clínica, mi área de expertise es la terapéutica. Si la pregunta general que haces es ¿qué hacemos con casos minoritarios en un sistema variable como el nuestro? Yo creo que tenemos que el sistema sanitario español, la diversidad de comunidades que hay del tamaño, es una enorme oportunidad que ejerce un reto, que ejerce un reto de coordinación. Tú puedes tener población masiva en Madrid, sin embargo, lugares muy pequeños. Un programa como el de farmacogenética que hemos montado en Extremadura, yo por ejemplo lo he intentado en California, en Los Ángeles o en áreas muy industrializadas, es muy difícil porque conviven muchos tipos de sistemas sanitarios, muchos tipos de población, lo hacen muy complejo. Si tú quieres tener acceso directo al paciente, poder hablar directamente, tienes que irse a un sitio pequeño. Si quieres colección masiva de muestras, pues probablemente tienes que hacerlo en Madrid o en Barcelona. Es decir, los 50 millones de habitantes que componen el Sistema Nacional de Salud, es fantástico que tengamos distintos tamaños y distintas tipologías si somos capaces de coordinarnos. Ahora, para determinadas cuestiones tenemos que volver a modelos unificados que no centralizados. No necesariamente tiene que estar todo en Madrid. Podemos centralizar perfectamente en Vigo, si es necesario, ya que hay uno aquí de Santiago, ¿no? Por no volver a hablar de Santiago, pero el ejemplo de tener un nodo en Galicia o hacer cosas en Barcelona. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer
conjuntamente para ganar en eficiencia. Y yo creo que entre profesionales no tenemos ningún problema. Yo estoy en miles de foros y jamás he tenido un problema de coordinación desde el sentido común. El problema de enfermedades raras se está coordinando perfectamente en todo el país, ¿no? Entonces es una cuestión de hablar y buscar mecanismos de coordinación. Federico, perdona, a propósito del HRD, uno de los problemas que tiene es que no hay una estandarización de ese análisis. BRCA1, BRCA2, sí, para todo el mundo, y ahora pérdida de trofeosidad, traslocación. Hay 2 o 3 productos comerciales, digamos, y cada uno tiene su toquecillo. Le da su score. Entonces, habría que empezar por tener algo de eso lo que agarrarse, ¿no? En esto, si me permitís, Sí, Por sí. supuesto. también otro elemento que hemos comentado antes, ¿no? Que es el aporte de la calidad. Tú lo decías muy bien. Existen diferentes oportunidades. En el momento que todos tengamos el rigor de la acreditación de los laboratorios, eso irá disminuyendo, porque tú habrás tenido que demostrar que lo que miras, lo miras bien, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Llerena, es lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Sí, son retos, pero son oportunidades. Si nosotros fuéramos capaces de compartir entre todos la información, como decías, no es necesario centralizarlo, es compartirlo. El que tiene una pequeña población se va a beneficiar del que tiene una grande y al revés, ¿no? Entonces, este es el reto que tenemos, hablar el mismo idioma, compartir y, ostras, siempre cuando se quiere compartir, en algunas cosas tienes que ceder y en otras tienes que aceptar, ¿no? Puede ser que el catálogo que yo tengo y que me funciona muy bien, ostras, pues cuando veo el de Madrid, tendré que cambiar yo alguna cosa para poderme adaptar, ¿no? Entonces, es ese reto continuo que yo creo que se convierte en una gran oportunidad para España, como ya se comenta. Casi una obligación, porque o lo compartimos o no nos podemos entender y perdemos todos. O sea que yo lo veo necesario y útil. Es una fuente de conocimiento también, ¿no? Si piensas a nivel de salud planetaria, decirme un lugar donde haya 50 millones de habitantes de un grupo étnico intermedio, es decir, con resultados utilizables en distintos grupos étnicos del mundo, no pensando en la salud de la población del mundo, y que estén coordinados con información compartible y acceso a muestras biológicas compatibles. Si estuviésemos en Escandinavia, en Groenlandia, por provocar un poco a la audiencia, probablemente diríamos, bueno, esto sirve para Groenlandia, pero es que tenemos una población mediterránea con mezcla de africana y del norte, que ha poblado América y que el genoma blanco americano lo hemos prestado. Es decir, tenemos una oportunidad fantástica si somos capaces de coordinarnos y entre los profesionales aquí estamos, no tenemos ningún problema. Y el Ministerio, mi experiencia en este sentido es que está ejerciendo su papel extraordinariamente. Tenemos que darnos cuenta de la capacidad histórica que tenemos, además, para hacer rentable el sistema sanitario público, introduciendo los beneficios que puede dar la investigación, porque si no va a ser difícilmente sostenible, como no le metamos recursos desde otro sitio, ¿no? Yo lo veo así. Ángel ha comentado en su presentación un programa piloto de genómica funcional en Galicia. Dentro de IMPAC es una apuesta muy fuerte del coordinador por la implementación. Yo creo que no vamos a llegar a conseguir los diagnósticos de los pacientes si no tenemos una plataforma de genómica funcional en marcha, pero ¿cómo ves tú esa apuesta dentro del Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo vamos a poder implementarla para ser utilizada de una forma equitativa en todas las comunidades? Es muy buena pregunta, Belén, y no voy a tener la respuesta absoluta, ¿eh? Pero bueno, yo deciros que, como sabéis también, y además aprovecho para los que habéis participado aquí dirigiendo Orest Impact 2, tengo el honor de tener a Carmen de COIP y el esfuerzo de todos los que habéis trabajado en Impact. Impact no ha sido el proyecto más grande de mi vida, pero el proyecto, siempre lo digo, más bonito, sí. Ha contribuido tanto a estándares y preguntas como las que hacía Federico. Por ejemplo, una de las cosas que nos dimos, aparte de estandarizar muy bien lo que fue mutación somática en estándares, un ejemplo muy bonito, lo que decías de marcadores accionables, cánceres de origen desconocido, encontramos un 25% de resultados accionables. Y se cubría todo, porque hacíamos exomas, o sea, no es analizar un gen o un panel de genes. Todos los genes estaban cubiertos. Un 25% de resultados accionables, que es lo que hay que pensar ahora. Esto debería entrar en cartera de servicio. Impact
tiene que tener una correlación con la evaluación de los resultados para ver si se incorporan en cartera o no. Y desde luego los resultados espectaculares en términos de estándar y de equidad. Es un ejemplo también de equidad, que no la había. Ahora, gracias a la cartera, también se está empezando a trabajar en todas las comunidades. Más que a la cartera, al revulsivo que ha supuesto tener una cartera y la ayuda del Ministerio. Pero Impact es que lo consiguió desde la base. Todo paciente no diagnosticado tenía un acceso equitativo a análisis genómicos de alta complejidad. Y esto ha sido súper bonito. Y además con tantos resultados positivos. Claro, quedan dos problemas. Bueno, 20 y pico % de pacientes con resultados positivos, de pacientes que estaban esperando una media de 10 años por diagnóstico. Y debido sobre todo a dos factores. Uno, el haber sido capaces de trabajar muchísimo en definición del fenotipo, los HPOs, y otra, las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que, lógicamente, lo que decías también, Federico, un caso raro, no puede ser accesibles a todos los laboratorios. Si quieres, una cosa es frecuencia rara con una misma metodología, pero si un problema exige una metodología concreta, no todo el mundo la tiene. Eso hay que organizarlo para que todo el mundo tenga acceso. Pero yo no hago metilación, lo mando en Odo, lo mando a alguien que la haga. Esto tiene que estar todo estructurado. Y aquí viene lo que decías, el tema de tenemos muchas mutaciones de significado incierto. Muchas mutaciones que dejan al paciente además en una situación de incertidumbre brutal y lógicamente hay que implementarlo. Lo lógico no es que cada uno, y este va a ser el esfuerzo pues tuyo que coordinas el paquete de trabajo, Belén, y con la ayuda de todos, es un poquito hacer como hicimos en Impact. Es imposible montar ensayos funcionales en cada lugar a un nivel y dar también una respuesta rápida. Va a ser seguramente imposible dar una respuesta a todo. Pero si montamos una estructura con unos flujos determinados, donde los pacientes en condiciones de equidad puedan acceder, mejoraremos el diagnóstico hasta donde lleguemos. Seguramente no se le puede hacer un organoide cerebral a todos, pero muchas cosas sí. Muchas cosas, lo más básico, desde luego, sí. Y algunos estudios funcionales también. Y poco a poco ir incorporándolo, validándolo, incorporándolo. Y si lo hacemos organizado, lo hacemos eficaz. Si cada uno empieza a montar una tecnología por sí misma y hace Patch Clown, 30 sitios distintos, todo distinto, es que nunca lo conseguimos, nunca lo amortizamos ni será rentable. A veces somos capaces, es un reto importantísimo. Y después valorémoslo y trasladémoslo. Pero ya hemos demostrado que con Impact, trabajando juntos desde la base, lo conseguimos. Sí. Y esto ha sido el ejemplo de verdad más bonito de mi vida. Y esto sí que ha sido una cosa que tenemos que estar orgullosos. Y yo creo que en estudios funcionales se va a conseguir también. Yo creo que también eso iría un poco en la idea, de compartir los datos y que no solamente a través del Ministerio, tenemos que compartir los estudios funcionales a través de las comunidades, alimentar y que realmente se aumente el número de biomarcadores. No sé si lo veis así de una forma racional. Tenemos dificultades. Nosotros hemos tenido dentro de Impact dificultades incluso por acuerdo de transferencia de datos entre comunidades. Y eso nos ha limitado, es decir, digo por poner retos, porque si solamente decimos todo lo que ha funcionado bien, probablemente perdemos la oportunidad de señalar. Hay que hacer un ejercicio en proteger la información sin duda, pero generar mecanismos flexibles que nos permitan. Ha habido situaciones en las que no se ha podido resolver en el tiempo que dura un proyecto problemas de transferencia de datos entre comunidades. Esa barrera, y segundo, con respecto a Impact, yo creo que perder la continuidad del paquete de farmacogenética, no sé dónde se ha tomado esa decisión, pero si diagnosticamos muy bien y no resolvemos el problema de la optimización del tratamiento en un sistema sanitario que, según los datos preliminares que tenemos, el 25% de los pacientes están allí para ser tratados con un problema de la medicación, no estamos resolviendo uno de los problemas que puede facilitar el colapso del sistema. No quiero ser en este sentido apocalíptico, pero hay que repetir en todos los foros el aumento en las prescripciones está generando un problema nuevo que nos puede crear un problema de salud importante. Diagnosticar, fantástico, pero como olvidemos que hay que optimizar los tratamientos, vamos mal. Y yo oigo poco debate en ese sentido. Yo tengo que tranquilizar. Impact es una infraestructura, un plan de implementación, una infraestructura donde farmacogenómica está y seguirá. O sea, es una infraestructura montada. Esta convocatoria de Impact 2
era para el diagnóstico de enfermedades raras. No podría figurar en esto, pero sí hemos metido que reacciones adversas graves a fármacos, poder hacerle como un modelo. Pero Impact va a seguir. La parte de infraestructura, el esfuerzo que se hizo, que habéis hecho, Adrián, y te lo agradezco, de estandarización y armonización en farmacogenómica, va a seguir. Impact como estructura tiene que seguir. Yo de esto estoy convencido. Tiene que seguir como estructura. Y lo que decías, también otra cosa bonita de Impact fue todos los requerimientos éticos y legales. Ahí la labor fue de Carmen y Pilar Nicolás, y un fichaje maravilloso que tenemos que es Guillermo Lascoz. La verdad que ha sido un ejemplo. Es cierto que ha costado MTAs y DTAs con alguna comunidad. Es cierto que se ha sudado con alguna y Carmen fue la que más lo sufrió, pero se ha ido consiguiendo. El programa de Baviera se cayó porque no fueron capaces. Aquí lo hemos conseguido. No, Carmen, básicamente yo creo que está todo el mundo a bordo. Y ya me parece un poquito más complicado todo lo que es compartir los datos que estamos pensando en España, pero hay que pensar también a nivel europeo. Y yo creo que el nuevo espacio de datos europeo, la nueva ley aprobada por el Parlamento, es una oportunidad increíble. Aquí no me parece que va a ser tan complicado compartir datos genómicos como datos de salud, por una resistencia o por un exceso de celo de países del sur de Europa. Es lo que están haciendo, por ejemplo, en Finlandia con FinGen, que son capaces que pueden analizar historias clínicas masivas y predecir el riesgo de historia clínica. Es muchísimo más complicado en países sureuropeos, porque hacen una gestión más basada en la confianza. Yo sé que los países del norte de Europa están muy preocupados por este problema de la exigencia, de estos miedos en los países del sur. Y esto sí que nos puede costar un poquito más de trabajo. Los datos genómicos yo creo que sí, porque la idea comúnmente compartida es ser todos una EGA federada, y esto va a ser posible. Datos clínicos va a ser más complejo. Yo, si me permites añadir en este aspecto, que creo que es fundamental, ¿no? Los datos genómicos, queramos o no queramos, están tabulados. Y será más o menos fácil, pero los podremos compartir. Y lo que tenemos que avanzar es en cómo vamos a querer compartir los datos clínicos, porque seguimos escribiendo cursos clínicos no tabulados. Y después, ¿cómo los podremos unir? Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo a cambiar la forma en la que escribimos los cursos para que después los podamos utilizar. En ese sentido, que estoy totalmente de acuerdo, hay dos cosas que yo creo que van a ayudar. Sigenes es la filosofía, es una plataforma de compartición de datos genómicos, y ahí es donde se está estructurando con las comunidades, con el ministerio, qué datos, qué metadatos, qué variables, tipo de muestra, de manera que se puedan compartir en la biblioteca de variantes, pero que al final vamos a poder compartir. Y yo creo que hay que trabajar mucho en la otra parte clínica, y hay otro proyecto que yo creo de verdad que también va a ayudar, que es Únicas, que lo focaliza en enfermedades raras, pero es una punta de lanza que se va a poder usar en el resto de cosas, porque si empiezas a decir que vas a tener que compartir los datos asistenciales y que vas a subir de la historia clínica a través del nodo de cada comunidad, es una fórmula en la que empiezas a compartir los datos clínicos. Si ahí metes herramientas de HPO, de cómo identifico, de inteligencia artificial, pero eso exige que cada comunidad haga el esfuerzo de normalizar. Hay una historia clínica nacional con unos informes del CMDIC y todo el rollo, que eso está estandarizado, pero nos queda. Pero si por obligación de Únicas, en raras, lo empezamos a hacer, eso va a ser contagioso, porque tú en la historia vas a descargarte SNOMED, ORFA, OMIN, y ya los clínicos y la herramienta de la historia, los informes se van a estandarizar. El informe genético va a tener que subir, y ahora lo estoy subiendo en PDF, pero si yo normalizo datos y los estandarizo, ya vas a poder hacerlo. Entonces, creo que hay un momento en el que todo confluye y es necesario, y es la oportunidad. Yo lo veo así. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta o quiere abrir alguna otra cuestión. Si no, seguimos nosotros, que tenemos... un aspecto que habéis hablado, yo creo que todos en vuestras presentaciones, que aquí ahora en el debate pues ha surgido también un par de ocasiones, es el tema de estandarización y calidad, ¿no? Tú, de hecho, Ángel, tu última diapositiva, que ha pasado rápido, hemos visto también ISO 15189, ¿no? ¿Creéis que el sistema está maduro para exigir acreditación de los centros diagnósticos? La pregunta es muy oportuna.
Si miras cuántos centros tienen acreditación en estos momentos, la respuesta es clara, ¿no? Yo creo que lo que sí que es muy importante es que nos marquemos un objetivo. Las acreditaciones, las certificaciones en calidad, lo único que aportan es mejorar, por lo cual tenemos que ir a por allí. Y hemos de decidir invertir en que los laboratorios adopten normas de calidad. Sí, yo creo que hay que dar un tiempo. Como se hizo en forense, se hizo exigencia obligatoria. Lógico también, porque la gente que se jugaba mucho. Y la verdad que mejoró muchísimo la calidad. Pero de 50 y tantos laboratorios forenses quedó reducido a 10 laboratorios acreditados. Esto yo creo que hay que dar un tiempo, pero que empiece la gente a pensar que esa es la dirección. Es lo que pienso. Y que hay que invertir en eso también y que ese es el objetivo. Pero dar un tiempo. Si ahora lo haces, no diagnostica. No pasamos. Se hunde el país, se hunde todo el diagnóstico genético del país totalmente. Pero hay que ponerlo en la hoja de ruta, Sí, porque sí. si no, no podremos tener formas unificadas y formas que podamos fiarnos de cómo se hacía. Y se ha comentado ya una forma que, ostras, ¿y cómo lo hago yo, cómo lo haces tú? Marquémoslo en la hoja de ruta. O poner como una expectativa. En el 2030 todos los laboratorios acreditados para las pruebas de rutina. Es que la directiva europea existe, ¿eh? Y el problema le estamos dando moratorias. La directiva europea existe. Sí. Pero entonces lo que hay que hacer también es facilitar las acreditaciones, Claro. hacerlas más ágiles, más sencillas y dar recursos para que se hagan. Y dar recursos para que los profesionales puedan Porque si ir a no, no esas se van a hacer. acreditaciones, que no es fácil. Por mucho que te obliguen. Entonces, En Andalucía hace tiempo que todos los laboratorios clínicos tienen la 15.185, se facilitó, se creó una agencia de calidad para que ayudara a esto y la verdad que no se puede funcionar si no tiene los laboratorios clínicos de los hospitales, todos tienen la acreditación. No sé si quedará alguno, si Antonio está por ahí, creo que no, que estamos todos acreditados, pero con la 15.000. con más o menos grado. Pero el problema no está en la 15.000. Sí, sí. Perdona, te traen el Te traen micrófono. un Como hay micro. gente conectada en remoto, si no, no te escuchan. Están transmitiendo. Bueno, buenos días, felicitar el debate, me parece magnífico, estoy disfrutando una barbaridad, no sabéis cómo, o cuánto, mejor dicho. En respuesta a lo que comenta mi compañero Antonio Martínez Peinado, el problema es que en Andalucía sí se ha fomentado una acreditación, pero es cuestionable que la propia organización acredite sus propios servicios. Entonces, creo, y estoy de acuerdo con Ignacio y, por supuesto, con Ángel, que tenemos que marcar el objetivo de que tenemos que estandarizar y que la calidad tenemos que buscar estándares internacionales. Creo que también es un reto importantísimo, así lo veo, es que el Gobierno debería tener o organizar un criterio normalizador para que todos nos miremos a ese espejo e intentemos trabajar en esa dirección. El hecho de que se haya constituido esta primera cartera básica de servicio de prueba genética para el Servicio Nacional de Salud está siendo un revulsivo espectacular. El problema es que no tenemos todavía estándares de comunicación de datos. Mis datos no sé cómo almacenarlos o gestionarlos para poder plantear una interoperabilidad, porque todavía no se ha definido ese estándar. Pero creo que esa es la línea de trabajo. Es decir, a partir de grupos de expertos como vosotros, ir marcando la referencia y todo, con más retraso, con más posiciones más ventajosas, intentaremos acercarnos lo antes posible a ese objetivo común. Pero os traslado mi enhorabuena y mi felicitación. Gracias. Para que no lo conozca, Antonio Pollato, el director del Plan Andaluz de Genética. Si alguien no lo conoce. Si me permites añadir algo, Federico. Por supuesto. Hoy estamos centrados en la estandarización diagnóstica y no puedo estar más de acuerdo, Sí. que es imprescindible. Sí. Pero en farmacogenética necesitamos debate y estandarización del informe. Ahora mismo, cada comunidad autónoma con el criterio, y no lo digo como crítica, estoy totalmente feliz que por primera vez tengamos una base común sobre la que empezar y eso ha sido un gran logro. ¿Cuál es el reto que tenemos ahora? Necesitamos una mesa de diálogo o comunicación entre las comunidades autónomas para estandarizar o consensuar el informe, porque cada cual está informando, bueno, de la manera que está. A mí me parece que eso no es tan complicado y solo falta que alguien tome, igual hasta el Instituto Roche, que anda por aquí, tome el reto de ponernos de acuerdo.
Eso se podría hacer desde el ¿Cómo? comité asesor de genética que se constituye en el Ministerio, que están Ángel todos los está referentes. con el conflicto conmigo sobre Impact y me está diciendo por debajo, mételo en Impact. Si es que ya no estamos en Impact, estamos encantados de volver. Yo creo que le vas a tener que meter otra vez. Más trabajo gratis para el Estado, me encanta mañana. Pero es una tontería, es ponernos de acuerdo en el informe. Lo sabéis todos los que estáis aquí. Ya tenemos el dato estandarizado perfecto, pero el paciente, el clínico, y dejadme que digas una cosa rápida, en farmacología estamos cambiando el paradigma de utilización de medicamentos, creando una nueva responsabilidad a un profesional, que antes prescribía según su criterio y ahora estamos poniendo en la historia clínica un biomarcador que le puede generar un problema legal y estamos pidiendo ese esfuerzo a los profesionales y yo creo que tenemos que ser conscientes del cambio que significa, ¿no? Una cosa. Claro. Bueno, te doy la palabra porque te voy a poner deberes, entonces. No, bueno, yo un poco iba a complementar lo que tú ibas a decir que el comité puede coger estas funciones, ¿no? O sea, puede poner sí, la normalización del informe, los temas legales, los temas de criterios básicos para acreditar de una manera ágil, no tan compleja como a lo mejor algunos sistemas de acreditación, pero que el comité de expertos diga, pues estos son los criterios para acreditar y sea al menos una recomendación. Claro, dentro del ámbito que de va la a tener capacidad. dentro de cartera, ¿no? Que bueno, tenemos las limitaciones, que no somos todo el ministerio, luego claro, hay departamentos distintos y otras estrategias y demás donde se llevan a cabo, pero es verdad que uno de los fines, una vez que tengamos el catálogo y cuando se complete las primeras reuniones del comité, va a ser abordar, como siempre decimos, un modelo organizativo, un modelo de calidad, ¿no? De que nos pongamos de acuerdo de pues eso, qué acreditaciones se consideran que deben tener los centros o que se recomiendan o incluso luego pues cuando se tengan los centros autorizados pues dentro del mapa será otra cuestión seguramente a plasmar, ¿no? Si tienen la ISO, no la tienen y demás. Yo creo que en eso podemos avanzar en conjunto. Pero, sí, yo quería, ya que has hablado, o sea, todo lo que hemos hecho en el Ministerio, todo lo que se va a hacer, la velocidad. Aquí se ha hablado de una cosa que a mí me atañe personalmente, las carteras complementarias. Las carteras complementarias se generan, y el mejor ejemplo es el cribado neonatal, se generan por la velocidad tan lenta del Ministerio de Sanidad. La genética lleva una velocidad vertiginosa. De hecho, si no estás muy al día, pierdes el tren. Se avanza más dentro de la investigación y de las comunidades de lo que avanza el Ministerio. Vosotros... Somos conscientes. Sí, sí, pero... Siempre lo hemos tenido en cuenta porque además ha sido una cuestión que incluso pues Ángel, ¿no? En el momento de poner sobre la mesa el desarrollo del catálogo. Es verdad que, a diferencia, por ejemplo, que sucede de cribados, pues hemos eliminado la tramitación de una orden ministerial que lleva un año. Sí. Simplemente el ponerlo en marcha y vamos por acuerdos con las comunidades autónomas a nivel del Consejo Interterritorial, lo cual agiliza mucho. También vamos a disponer, en teoría, de más recursos a nivel del Ministerio próximamente a nivel de personal, porque nos pasa igual con los CESUR, nos gustaría estar abordando nuevas áreas y actualizaciones. Al final los recursos son los limitados, pero es verdad que una vez entendemos que tengamos la base de los 18 áreas, las actualizaciones han sido mucho más dinámicas. Entonces esperamos ir en eso y desde el Ministerio vamos a poner todo de nuestra parte y todos los profesionales que estáis interviniendo para ello, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Se va a quedar el catálogo obsoleto al año. Entonces, por lo menos establecer unos periodos de, pues eso, cada anual, cada 6 meses, en función de dentro del comité, ir priorizando para tenerlo actualizado a la mayor celeridad posible. Para evitar estas carteras complementarias, claro. y Españas a 2 velocidades, o sea. Sí. Yo creo que el Ministerio, por eso quería darte la palabra para que te comprometas. Aquí ya lo has dicho, ya se te ha grabado. Ya está grabado. Una pregunta. En esa línea, para que las cosas aterricen en las comunidades, habéis puesto en las diapositivas que dentro de los fondos hay un dinero también para la medicina de precisión, sobre todo los comités de genética locales, para promocionar o apoyar que cada comunidad los constituya, porque es la manera de aterrizar todo esto, ¿no? Que cada comunidad tenga el comité y ese comité lo haga, que en caso de Barcelona es una gerencia de genómica, en Madrid estamos con el comité científico técnico. Dentro de los fondos de farmaindustria se puso, pero es verdad que para que se quedó que como veáis más de las diluido, competencias, ¿no?, que tiene el Ministerio y la transferencia que hay a las comunidades autónomas, lo teníamos incluido en la orden de actualización y desde normativa y por competencias nos hicieron eliminarlo, porque desde el Ministerio no podíamos decir que se crearan
Pero hubiera sido un apoyo. Existen recomendaciones, como existe para la oncología claro. infantil y demás, y lo consideramos muy relevante, pero es una de las cuestiones que no pudimos, porque claro, luego al final las competencias y la transferencia... Pues eso era una idea. Sí, y luego sí. otra cosa es que dentro de esos fondos, como todo el mundo nos quejamos que lo que faltan para poner en marcha a veces son recursos humanos, ese fondo cubo de medicina 5P, en Madrid a través de eso hicimos la farmacogenética, y como tienes dotación de capítulo 1, que es lo que más falta, hace aterrizar en la implementación real de ese ámbito de cartera. Si se dotaran de ese tipo de fondos, sería como muy práctico el que rodáramos las comunidades a implementar este tipo de cosas. No sé si estáis de acuerdo o no. Esos fondos no pueden depender de Europa. ¿El qué, el qué? Esos fondos para personas no pueden depender de Europa. No son de Europa, son del Ministerio. Los 5P, en concreto de farmacogenética, eran de Farmaindustria. Pero son- Había una parte... Ministerio Farma. Más que inversiones, Los permiten Ministerio recursos Farma. humanos. No, para- pero los que estoy yo hablando son fondos de farmaindustria. Exactamente. En eso sí. Tampoco deberíamos poder depender de Farmaindustria Pues- para el tema de personal. Ya, pero bueno, lo que quiero decir es que desde el Ministerio necesitamos que se habilite a capítulo 1, porque los europeos efectivamente son capítulo 6, no dan para capítulo 1. Pero en esos que sí permitieron dar capítulo 1 y no son fondos europeos, es una herramienta que creo que es muy útil para poner en marcha las cosas, porque lo que nos falta en todas las comunidades es ese empujón de recursos humanos para poder implementar la genética de manera práctica. No sé si os pasa eso en las demás comunidades, pero es una realidad, ¿no? No, totalmente, pero y hemos de aceptar la realidad española, que tiene sus cosas buenas, cosas Pero malas. por eso hay que Tenemos buscar- 17 sistemas sanitarios que deben coordinarse, porque, como decíais, ¿no? Hay competencias que son propiamente de la comunidad. Pero esa ayuda, todas las comunidades... Sí, por eso que el hablar en foros como este de la necesidad es lo que nos tiene que llevar. Federico, sé que llevas un rato, por favor. Sí, Sí. perdón. La conversación es tan... ¿Se me escucha? Sí, sí. La conversación es tan interesante que la verdad es que, bueno, no quiero ser disruptivo. Se oye Primero, poco. Lo que ha dicho Adrián, Se oye poco, que ¿no? lógicamente nos hemos mirado con complicidad Chelo y yo y aceptamos el reto y es más, os pedimos cuando os hagamos la encuesta en relación con la jornada que nos sugiráis qué posibles pasos nuevos podemos dar para avanzar en la dirección correcta de la mano vuestra, de los que estáis aquí, los que están aquí y los que están en streaming. Y luego en relación con la simplificación de los procesos. Hombre, hay cosas, por lo menos en una parte, que yo creo que se podrían hacer de una manera más sencilla. Por ejemplo, que aprovechando que además farmacia y cartera están juntos, que cualquier medicamento que se autorice la financiación pública y que lleve en ficha técnica el uso imprescindible de un biomarcador, que automáticamente ese biomarcador esté en cartera sin pasar por los procesos. Porque no tiene sentido que se apruebe un medicamento que necesita un biomarcador y ese biomarcador no esté aprobado. Y eso ha generado muchísimos problemas y cada vez hay más medicamentos en muchas más áreas terapéuticas que van con estas circunstancias. Y luego hay otra cosa que quería comentar en relación, en cierto modo, con esto. Y es, ¿cuándo estaremos en condiciones, creéis, de que un paciente vaya a cualquier hospital del sistema? Imaginemos cáncer de pulmón. En este momento se van a hacer cribados con soluciones probablemente de inteligencia artificial para detectar muchos pacientes en la enfermedad temprana. Prevención secundaria, van a aflorar muchísimos pacientes, los pacientes se van a diagnosticar. El cáncer de pulmón tiene en este momento 10 y hasta 12 apellidos, como conocéis, distintos, el no microcítico, y podrá tener más. Tenemos la seguridad de que el paciente vaya al hospital que vaya, va a ser examinado, testado en relación con estos apellidos. ¿Cuándo estaremos en condiciones de hacerlo? Ya no hablo de acreditaciones, ni hablo de calidad, hablo de quizá algo más básico, más primario, pero que en este momento es lo que inquieta al paciente, ¿no? Si yo voy a un hospital o voy a otro, ¿me van a diagnosticar bien? ¿Se va a quedar algo en el tintero? O sea, dos cosas. Uno, biomarcadores relacionados con fármacos en la parte primera, Adrián? O sea, la parte de medicina de precisión. Luego viene la personalizada. Si está en la ficha técnica, se podría hacer de forma automática, incluyendo esto en la norma. Y dos, todo lo que hay que hacer para un paciente con una patología, ¿cuándo estaremos en condiciones de asegurar a los pacientes que vayan donde vayan, se va a hacer? ¿Me permites aportar? Porque yo lo que has puesto la mano en la llaga. Uno, el Pharmacogenomics Working Party se acaba de reactivar porque el traslado de la EMA ha costado ahí los procesos y hay que hacer un esfuerzo por mejorar la farmacogenómica en la fase de investigación de los productos y no esperar a que haya el problema para establecer la relación entre el biomarcador. Y segundo, hay que destacar el esfuerzo de la Agencia Española del Medicamento haciendo una base consultable sobre recomendaciones. Y cuando tú hablabas de
de la Dirección General de Cartera Responsable de Precios. La autorización es de la agencia y me consta el esfuerzo y la sensibilidad que hay, porque ahora mismo estamos siguiendo las directrices de FAOGKB o de consorcios de investigación de fuera para valorar el grado de obligatoriedad en la implementación. No lo tenemos, si es obligatorio nada. Creo, eso le corresponde a la agencia anunciarlo, pero se está reflexionando profundamente para que sea la propia agencia española la que dicte o la que dé, para que haya un mecanismo automático, como tú dices, en cartera. Y yo creo que en ese sentido, como sociedad, a mí me hace estar totalmente feliz de pertenecer a una sociedad que es capaz de coordinar cosas tan complejas, ¿no? Pero estamos cerca, que eso esté alineado. Sí, yo creo que la agencia lo hizo bien, la Agencia Española del Medicamento con la ayuda lo hizo muy bien. Y yo creo que ese ha sido un ejemplo bueno. Yo creo que lo que comentaba Adrián también tiene razón en que en la aprobación de los fármacos esa otra parte de biomarcadores asociados tiene que trabajarse más. Pero tenemos varias oportunidades. Uno son los grandes estudios poblacionales. Imaginaros, por ejemplo, en Galicia 400.000, que se va a poder quitar información farmacogenética y muchos tendrán reacciones adversas a fármacos. Pero también, y creo que también Chus Lamas estaba desde el principio muy por la labor, pero no sé si se podrá un día implementar, necesitábamos un biobanco de reacciones adversas a fármacos. Esto sería un sueño. Ya es difícil reportarlas, que no se recogen todas, pero si tuviésemos un biobanco, sería tan fácil investigar en biomarcadores y sería una oportunidad, pero importantísima. No debe ser fácil, no sé cómo lo ves, pero sería una oportunidad. Vamos a reconciliarnos en público, somos amigos y trabajamos conjuntamente. Es que si no estaríais aburridos, ya estos están comprados, ¿no? La controversia. Impact ha conseguido hacer dos cosas. Metamizol, vosotros habéis oído la polémica en las reacciones adversas a metamizol, pues a través de Impact se ha conseguido empezar a secuenciar, va a llevar tiempo, y el segundo, vacunas. Y habíamos algo tan complejo como alinear la reacción adversa, que tiene su propio mecanismo, con el análisis. Habíamos conseguido en 2 pilotos, han sido unas docenas de pacientes, pero se ha creado el mecanismo, como dice Ángel. Esa es la pena. Yo no estoy nervioso, cuesta, pero ya que habíamos conseguido empezar con pilotos, cuando hay un problema como el que ha habido, poder meter una capacidad analítica es precioso. Y en eso yo creo que tenemos que estar muy contentos, Ángel, porque habíamos creado un mecanismo, y lo digo claro, fijaos, el tema del metamizol, poder secuenciar a esos pacientes, y hoy somos capaces, con lo que se usa en España y lo poco que pasa para cómo se usa, algo habrá ahí que no conocemos. Y el segundo tema, la industria farmacéutica, que yo no la veo en estos foros, la necesitamos y necesitamos incorporarlo al proceso de investigación. Si España sigue creciendo y seguimos teniendo pacientes genotipados, en Extremadura al menos, cada vez que me preguntan, digo, no vayáis al ensayo clínico masivo, que ya está la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Hacer Precision Clinical Trials. Mientras más pacientes tengamos genotipados, más fácil será entrar en ensayos clínicos cualitativos guiados por biomarcadores, que va a ser el futuro, y ahí, como dice Ángel, 100% vamos a tener una apuesta de entrar en investigación clínica de calidad, según vaya creciendo, alinearse. Yo creo que el futuro viene a la investigación clínica con medicamentos y la alianza con la industria farmacéutica, según esto vaya creciendo. Yo, si me permite, simplemente la muy segunda breve, pregunta muy breve, porque es muy rápida, pero es que importante. si no los pacientes se pueden quedar con una idea equivocada. Yo no soy gestor, no podré contestar a cuándo. Lo que sí que puedo decir es que la incorporación en la cartera de servicios de estas pruebas genéticas van a llevar a esa mejora en el diagnóstico y que va a ser general. Todos conocemos que una misma muestra de anatomía patológica puede ser evaluada diferente según donde estemos. La incorporación de estas pruebas va a permitir ese avance. Y el tenerlas es, como hemos dicho antes, es un acicate y nos va a ayudar. Último comentario, Pilar, y me parece muy cerramos. interesante las dos cuestiones, pero en la segunda, en la línea de lo que tú dices, no solo es el diagnóstico genético, es que hay que identificar, además de los CESURES que están muy definidos, que son los centros con calidad para atender unas patologías, los centros locales con criterios para que el paciente reciba el mejor tratamiento, el mejor diagnóstico en el sitio idóneo y que no dé vueltas por el sistema. No voy a ir a un hospital X que no tiene ni el experto de cardiogenética ni el experto en enfermedades cardíacas complejas para que dé vueltas por varios hospitales para que al final llegue, si llega, al sitio donde le van a dar el tratamiento y el manejo más rápido,
más óptimo, con menos costes y lógico. Entonces, ese mapa de referencias, que son los flujos del proceso asistencial, yo creo que son muy importantes para que el paciente, cuando todo esto es cada vez más complejo, vaya al sitio correcto directamente. Y eso me parece, para ser eficientes, pero no me enrollo, es que creo que eso es muy importante. Gracias. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Tomamos nota de que el próximo año tenemos que tener más tiempo para debate, está claro. Gracias a todos por vuestra participación, por vuestras aportaciones, por la discusión y pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias.